Hola niños, ¿cómo están? Buenos días, les habla tía Javiera del programa de integración escolar y el día de hoy les vengo a presentar las actividades que debemos realizar hoy, miércoles 9 de septiembre, en la asignatura de lenguaje. Antes de empezar a trabajar, es importante realizar una serie de recomendaciones para poder combatir todos juntos el coronavirus. Una de las principales recomendaciones, niños, es lavarse frecuentemente las manos con agua y con jabón. También es importante recordar que si ustedes van a toser o van a estornudar, lo tienen que hacer aquí en el codo y no en las manitos. Y por último, recuerden que si ustedes van a salir, es importante que utilicen mascarilla para que puedan cubrir su boca y su nariz. Y así evitamos que cualquier bichito entre en nuestro cuerpo. Ahora que hicimos las recomendaciones, vamos a realizar una revisión de las actividades que ustedes estuvieron haciendo el día lunes 7 de septiembre. Y el día lunes lo que hicimos fue trabajar en la carta nuevamente, que ya lo veníamos trabajando la semana pasada. Y lo que tenían que hacer ustedes era crear una carta a cualquier familiar. Yo ya estuve viendo algunas cartas y les quedaron preciosas. Así que todo lo que ustedes hicieron estuvo bien. Ya, yo los quiero felicitar porque sé que colocaron su esfuerzo en escribir una carta y lo hicieron bien. Hoy lo que vamos a hacer es algo distinto. Vamos a trabajar en los textos instructivos. Ya, ustedes ya han trabajado eso, pero es importante siempre volver a recordar nuevamente estos tipos de texto porque a veces se nos olvida. Antes de empezar a trabajar en el texto instructivo, vamos a hacer un recordatorio de lo que es un texto instructivo. Y un texto instructivo, niños, son aquellos textos que dan al lector, o sea, a nosotros, indicaciones de cómo tenemos que hacer ciertas cosas, cómo debemos llevar a cabo acciones determinadas. Por ejemplo, tenemos las recetas, que las recetas nos van diciendo cómo debemos preparar ciertas comidas. Entonces, una receta es un texto instructivo, porque me va indicando cómo yo tengo que hacer algo. Otro ejemplo de un texto instructivo son los instructivos, tal y como dice la palabra, porque nos van diciendo cómo debemos hacer ciertas cosas. Por ejemplo, acá en la foto yo les puse una imagen de un instructivo de cómo lavarse las manos correctamente. Entonces, este instructivo me está indicando cómo yo debo hacer ciertas cosas de manera correcta. Y por último, otro ejemplo de un texto instructivo son las reglas o normas de convivencia, ya que me están diciendo cómo yo debo comportarme en una sala de clases, en un colegio o en cualquier parte. Ya tenemos más ejemplos, pero principalmente son esos tres que yo les quería contar. ¿Y cuáles son las características de un texto instructivo, niños? Es que primero los textos presentan los pasos en forma ordenada, desde el inicio hasta el final. Es decir, me dicen, primero tienes que hacer esto, después vamos a hacer esto, luego esto y al final vamos a hacer esto. Pero siempre lo hacen de forma ordenada. Explican en forma clara y directa en qué consiste cada paso o instrucción. Otra característica de los textos instructivos es que en algunos textos se incluyen los instrumentos o los materiales que necesitamos para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, si vamos a leer un texto de una receta, la receta siempre lleva los ingredientes que necesitamos para realizar esa preparación de comida. Si vamos a leer un texto instructivo donde hay que crear un mueble, fabricar un mueble, ese texto nos va a indicar los materiales que necesitamos para poder crear ese mueble. Entonces, en algunos textos, niños, se incluyen los instrumentos o los materiales que se necesitan. Y por último, en algunos textos instructivos se incluyen imágenes, y allí estas imágenes lo que hacen es facilitar la comprensión de las instrucciones. Porque a veces nosotros no entendemos las instrucciones cuando las leemos, pero cuando las vemos
sí las vamos a entender. Por ejemplo, en este texto instructivo que yo tengo acá, nos aparecen imágenes, ¿cierto? Para facilitar la comprensión de lo que estamos leyendo. Porque quizás si no aparecen las imágenes no vamos a entender. Pero si utilizan imágenes como un refuerzo, sí lo podemos entender. Lo que vamos a hacer hoy día, niños, es leer un texto instructivo. Y este texto se titula Mote con huesillos y nos van a enseñar a hacer mote con huesillo como corresponde. En este texto aparecen los ingredientes, la preparación y también nos incluye imágenes. ¿Se dan cuenta que tiene lo mismo que yo le estaba diciendo recién? Tiene imágenes para facilitar la comprensión al lector, tiene los ingredientes que se necesitan para poder hacer el mote con huesillo y también aparecen los pasos de manera detallada. Entonces lo que van a hacer ustedes es leer el texto y luego vamos a responder algunas preguntas. Y la primera pregunta que debemos responder es: ¿qué tipo de texto acaban de leer? Y van a colorear su respuesta correcta. Si leyeron un reglamento de un colegio, una receta o un cuento. Y lo van a colorear. En la pregunta número 2 me dice: ¿qué es lo que se prepara en el texto que acabas de leer? ¿Qué es lo que estaban haciendo en el texto que estaban preparando? Y acá ustedes van a tener que escribir. Luego me dice: ¿qué ingredientes se necesita para hacer la receta? Y ahí ustedes van a marcar con una X los ingredientes que necesitaban para hacer la receta. Luego en la pregunta 4, ¿con qué ingrediente hay que colocar a cocer los huesillos? En uno de los pasos decía que cuando los huesillos ya estaban cocidos había que agregar algo a esa mezcla. ¿Qué era? Y ustedes lo van a tener que buscar acá en el texto y van a tener que responder. En la pregunta número 5 me dice: ¿qué hay que hacer para servir el mote con huesillo? En una parte del texto aparecía que al final, cuando ya estaba todo listo, algo que había que hacer para servir el mote con huesillo. ¿Qué era? Ya ahí ustedes lo van a escribir. Y por último, en la pregunta número 6 vamos a evaluar. ¿Ya? Dice: revisa la siguiente lista de acciones y juzga qué tan fácil o qué tan difícil son para ti realizar colocándole un número del 1 al 3 en donde. El 1 es que yo lo puedo hacer sin dificultad, no necesito a nadie. El 2, donde dice que es un poco difícil, pero lo puedo hacer. Y el 3 es de que necesito ayuda con alguien para poder hacer lo que me están indicando en el texto. Por ejemplo, me dice: remojar los duraznos en agua. ¿Qué tan difícil es eso para mí hacerlo? ¿Es fácil, donde lo puedo hacer sin dificultad? ¿Es difícil o necesito de alguien para hacerlo? En mi caso, remojar los duraznos con agua es súper fácil y lo puedo hacer solita. Por lo tanto, le voy a colocar el número 1. Pero si para ustedes es muy difícil, le vamos a colocar el número 3. Y eso mismo vamos a tener que hacer con el resto de acciones que ahí aparecen. Y con esto, niños, finalizamos las actividades del día de hoy. Antes de terminar, vamos a hacer una revisión de las actividades que estuvimos haciendo. Y hoy hicimos una revisión de las actividades de la clase anterior. Vimos lo que era un texto instructivo. Leímos un texto instructivo que se titulaba Mote con huesillos. Y luego respondimos algunas preguntas. Y con esto, niños, finalizamos las actividades del día de hoy. Recuerden que cualquier duda o consulta nos pueden preguntar al WhatsApp. Y también nos pueden mandar fotitos para evidenciar el progreso de ustedes en el hogar. Con esto yo me despido y nos vemos la próxima semana. Adiós.